Lectura Briges, espero que se estén pasando un muy buen domingo y que estén todos muy halloweenescos porque, pues, si celebran Halloween, que vayan a pedir dulces o vayan a las fiestas, etcétera. Y pues aquí continuamos con nuestro fin de semana de Feria Mexicana de Libros y Escritores, que vamos a estar dándole finalidad a la primera semana. Ya tuvimos bastantes charlas, muchos sorteos, para que se pasen por el feed a participar. Y el día de hoy les traemos una charla con Álvaro Cubero, que él es un escritor de Costa Rica, ya con varios libros publicados de diferentes temáticas. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Álvaro y espero que disfruten de la charla, nos dejen sus comentarios o sus preguntas que con gusto las vamos a leer. Les voy a enviar la solicitud a Álvaro para que se conecte. Bueno, ya solo vamos a esperar a que nos enlacen para para comenzar bien la charla. Creo que ella está conectando. Listo. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, hola, ¿todo bien? Sí, todo se escucha perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Déjame ver si prendiendo una luz aquí me veo menos oscuro. sí. Ah, sí. Listo, ahí. Bueno, primeramente, bienvenido y gracias por estar aquí en la feria y por ser parte de nuestro proyecto de Lectura Briges. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y por tomarlo en cuenta para esta actividad que me parece lindísima. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poco de ti. Ok. Pues bueno, mi nombre es Álvaro Cubero. Vivo en Costa Rica y bueno, nací aquí. Viví en México, curiosamente, casi 11 años. Me naturalicé mexicano, entonces tengo doble nacionalidad. Y hace como unos 3 años, un poco más ya, sí, más, empecé con la curiosidad de cumplir ese sueño que tenía desde que tenía 8 años, que era de ser escritor. Entonces me esperé casi más de 4 décadas para empezar a hacer realidad eso y hasta el momento he publicado ya 8 obras. He publicado una trilogía de fantasía épica que se llama Crónicas de Coiné, una novela basada en hechos reales de temática LGBT llamada Fugaz Amor Eterno, dos poemarios, publiqué uno en el 2019 y otro acaba de salir justamente hoy. Este, Publiqué un libro de relatos que es del que vamos a hablar más a profundidad hoy, supongo. Y pues sigo escribiendo. La trilogía ya está traducida al inglés, está por publicarse en próximos meses, también. Entonces, pues, muy movido y activo siempre. Pues muchas felicidades por este lanzamiento. Igual también vamos a darte un espacio para que nos hables del Ok, libro que estás lanzando hoy. Claro que sí. ok, Y qué ok. interesante que nos compartas que has vivido aquí en el país. Entonces aquí ya también tienes tu casa. En alguna Muchas novela gracias. o en algún relato cuentas un poco de cómo viviste ese proceso de ser inmigrante de aquí del país. No, no cuento eso, pero sí, Fugaz Amor Eterno está ubicada en México y relata la historia de dos amigos míos que vivieron esa historia que se cuenta ahí allá en México. Es totalmente, digamos, basada en hechos reales esa novela y es muy chistoso porque uno de los amigos es costarricense y el otro es mexicano y cada capítulo lo narra uno de ellos, como si fuera su diario. Entonces vos vas a ver cuando habla el mexicano completamente, digamos, usando expresiones mexicanas y, ¿verdad? Pero, digamos, toda la ambientación vas a notar que está completamente dentro de la Ciudad de México. Hay momentos en que salen a pasear a ciertos lugares como Guadalajara o como Puerto Vallarta y así, y pues hay como está muy metido, se describe también cuestiones de la comida. Entonces, en realidad digamos que es como un homenaje a México, porque para mí México pues está en mi corazón siempre. Realmente yo amo ese país y no pierdo la esperanza de algún día poder volver a estar allá viviendo por una temporada o no sé, pero
sí digamos que le queda a uno, los mexicanos tienen eso, que lo enamoran a uno y ya se le quedan clavados en el corazón para siempre. Sí. Qué bonito que pudiste lograr ese mix de culturas y ponerlo tan fiel en el libro, me imagino, porque tú mismo lo has vivido. O sea, cuando los escritores Ujú. tratan de ambientarlo en otro país y no pueden viajar, pues tienen que estar, dale y dale con la investigación, con la documentación. Exacto, Y pues qué padre que exacto. tú pudieras pues vivirlo de primera mano y que, sobre todo si dices que es basado en hechos reales. Hubo un momento en ese libro que precisamente por ser en hechos reales se te dificultara escribir algo por todas las emociones que te haya despertado. Pues fíjate que ese libro fue muy fuerte porque en realidad cuando estaban mis amigos viviendo la situación, yo les dije en broma, o sea, te estoy hablando que esto fue hace 14 años, ¿verdad? O sea, que yo ni siquiera tenía idea de que iba a empezar a escribir. O sea, yo tenía el sueño de ser escritor y decía que iba a ser escritor, pero ni siquiera sabía que iba a escribir nada. Entonces yo les decía en son de broma, que esa historia era como para que saliera en un libro, como para escribir una novela, ¿verdad? Jamás me imaginé que iba a ser yo el que le iba a escribir. Cuando yo tuve la idea el año pasado, al inicio de la pandemia se me ocurrió que yo quería contar la historia de ellos. Entonces empecé a contactarlos pues primero que nada pedirles permiso a ver si me daban chance de hacerlo, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, digamos, yo quería darle mucho realismo a la historia, entonces ellos me compartieron cartas que se mandaban, correos electrónicos también y otras cosas, muchísimas cosas. Entonces, en el libro vas a encontrar, digamos, las cartas reales que ellos enviaron, ¿verdad? Obviamente, pues ligeramente modificadas, pero sí te digo, o sea, para mí, o sea, yo, digamos, una cosa es que uno vea de afuera una relación que tiene sus altos y bajos y otra es que ya te metas de lleno en ella y la veas desde los ojos de los protagonistas, ¿verdad? De los dos involucrados. Y fue fuertísimo, fuertísimo, y de hecho eso se refleja en el libro y la mayoría de la gente que lo lee me dice que termina llorando con la historia porque sí llega mucho y realmente pues lo ayuda a uno. Digamos que pues, yo digo que como a sanar muchas cosas de las mismas relaciones que uno ha tenido, ¿verdad? Entonces, es una historia entrañable realmente. Y sí, fue muy fuerte escribirla. Y fue además complicado, o sea, emular las personalidades de ambos, ¿verdad? Porque los dos me dijeron que sí, que tal cual reflejo en los diarios como ellos escribirían, ¿verdad? Entonces, esa parte fue muy interesante, ¿verdad? Y fue como, no sé, como a lo mejor ponerse en la piel de otro, ¿verdad? Para poder escribir cada sección del libro. Y sí, fue muy bonito, fue realmente una experiencia hermosa. De alguna manera, pues este libro ya sería algo demasiado íntimo y demasiado entrañable. Te volviste prácticamente parte de la situación, parte incluso de la relación entre que lees los libros, que los modificas, ves cómo hacen match dentro de la historia que tú estás creando. Qué padre, qué Exacto. bonito. Y cuéntanos, ¿en Sí. qué momento inicia tu amor por las letras, tu intención de querer, tu deseo por querer escribir? Pues te digo que cuando tenía como 8 años fue cuando estaba yo como con mucha emoción con digamos, de hecho empezó desde antes la inquietud, ¿verdad? Nada más que cuando cumplí 8 años, resulta que aquí en Costa Rica hay un periódico bastante antiguo que se llama La Nación y en aquel entonces, cuando yo tenía 8 años, creo que duró muchos años después, pero ya yo pues no he tenido seguimiento, pero en aquel entonces tenía un suplemento que salía los martes, si no me equivoco, que se llamaba Surquí, que era como un pedacito del periódico dedicado a los niños. Y resulta que el suplemento Surquí sacó un concurso de cuento para niños y habían tres categorías. Niños creo que era de 8 a 10 años, de 10 a 12 y de 12 a 14, algo así. Yo participé en la categoría de niños de 8 a 10 años. Inventé un cuento ahí loquísimo de unos chiquitos que se llamaban los niños de goma, que eran unos niños que surgían de un experimento de unos científicos que mezclaban no sé cuántos rayos ahí, rayos de gamma y no sé qué tanta
cosas se me ocurrió decir, ¿verdad? Y con la luz de la luna y no sé qué más. Entonces, la goma, que es como le decimos aquí al pegamiento, cobraba vida y se volvían dos niños, un niño y una niña. Entonces, esa historia ganó el segundo lugar en esa categoría de 8 a 10 años. Entonces yo quedé emocionadísimo, ¿verdad? Porque para mí en aquel entonces, el premio que me dieron, que eran 500 colones, que ahora 500 colones no es nada, digamos, para que te des una idea, 500 colones ahora son como 12 pesos mexicanos. Pero en ese entonces, 500 colones era una fortuna. O sea, yo en mi vida había tenido tanto dinero en mi cuenta de Y más ahorros. porque estabas pequeño, ¿no? Era como, tú Sí, eras rico en ese momento. para que te des una idea, a mí me daban 2 colones para ir a la escuela. Y yo tenía 500 colones en mi cuenta. O sea, yo me sentí millonario y yo dije, no, ¿qué es esta maravilla? O sea, yo quiero ser escritor. Ahí fue donde me surgió como la idea, ¿verdad? Pero, y lo que hacía mucho era como, escribía cómics. Yo inventé unos cómics que eran los gemelos interplanetarios, que eran una historia de dos gemelos que nacían en un planeta y los papás los mandaban a la Tierra, algo así como la historia de Superman, nada más que estos eran dos. Y cada uno adquiría poderes muy diferentes, ¿verdad? Entonces, y yo hice cómics de esos gemelos, pero por montones, ¿verdad? Esos dibujos desgraciadamente se me perdieron, pero sí recuerdo que con un primo mío y con un compañerito de la escuela, luego nos poníamos a jugar de que éramos los gemelos interplanetarios y grabábamos en cassettes, ¿verdad? Historias de las que yo inventaba, ¿verdad? Pero entonces, digamos que como esa chispa creativa yo la tenía desde muy chiquillo y como que no le di seguimiento, no sé qué pasó ahí, es como que, no sé realmente por qué, no le di seguimiento, como que lo dejé adormecido eso, y lo retomé hasta que cumplí 49 años, imagínate. Pues qué historias tan locas, pero pues justo nos dejan ver toda la creatividad que ya tenías desde pequeñísimo. Y qué bueno que pues en tu país se les dé la oportunidad de explotar toda esa creatividad a los niños a tan temprana edad, de que Ujú, fomenten y apoyen pues la escritura, que ahorita no es algo que como que te pongan así, ay sí, aquí hay un concurso de escritura, vengan y así. Entonces, qué padre, ujú. se me hace muy, muy, muy bueno que fomenten el hábito de la escritura y de la lectura. Me imagino que lees desde pequeño también. Sí, de hecho mi papá fue el que me inculcó ese hábito. Él era súper lector, él leía lo que le cayera en las manos. Y entonces yo tuve acceso a libros de todo tipo desde muy niño. Y sí, digamos como que yo era muy voraz, digamos, empezaba un libro y no paraba hasta que me lo terminaba, ¿verdad? Y empecé con libros como para niños, como las historias de Julio Verne, pero digamos en versión como de libro de bolsillo, ¿verdad? Y de eso, digamos, ya empecé como a tener interés en otro tipo de historias, ¿verdad? Tuve acceso, digamos, por ejemplo, hay una escritora costarricense que ya murió hace muchos años, que se llamaba María Isabel Carvajal, que su seudónimo de escritora era Carmen Lira. Ella publicó varias obras, pero la que es más conocida y más famosa es un libro de cuentos que se llama Los cuentos de mi tía Panchita. Ese libro yo lo amaba, bueno, lo amo todavía, pero en ese entonces, de niño, yo amaba ese libro, me encantaban las historias, me lo leía una tía mía, me lo leía mi mamá, mi papá también, luego yo lo leía. Y ese libro hasta la fecha, digamos, está como en mis favoritos, digamos, de libros de cuentos, ¿verdad? Y es completamente, digamos, autóctono, o sea, todo el lenguaje que usa la autora, las historias, todo es como muy, muy costarricense. Pero digamos que el tipo de ese tipo de libros fueron los que me fueron como marcando, ¿verdad? Y como que generando como esa afición más fuerte para seguir leyendo, ¿verdad? Entonces realmente sí es algo que he hecho desde chiquillo. Qué Ujú. afortunado que precisamente pues desde tus padres te hayan inculcado todo este amor por las letras, por los libros. Así es, Qué bonito. Y bueno, ya para así irnos es. al meollo del asunto, cuéntanos un poco de lo Ok, que trata Ruleta Rusa. Si tienes alguno por ahí que nos puedas mostrar, también ok, estaría muy padre. ok. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho aquí tengo las dos versiones. La versión, esta es la edición de tapa blanda, ¿verdad? Que se ve así. Este es de pasta como mate.
Y la edición de tapa dura, que es la que estamos rifando, que ustedes me hicieron el favor de publicar hoy ¿cómo se llama? El banner, Un la sorteo publicidad. ahí, un sorteo que publicaste, que muchas gracias por eso, de verdad. El Ruleta Rusa es un libro de relatos. Eh, el nombre completo del libro es Ruleta Rusa, compendio de relatos reales o imaginados. ¿Por qué? Porque resulta que algunos de los relatos son basados en hechos reales y otros son fruto de mi imaginación. Sin embargo, yo cuento las historias de una manera tal que usted no sabe si realmente esa historia es real o es verdad o es imaginada. Y yo le dejo esa espina de duda al lector en cada relato. Eh, las personas que ya me han hecho el favor de leer el libro y me escriben para contarme cómo les ha ido, me, me, me dan mucha risa porque hay toda una discusión ahí, ¿verdad? De que no, es que este relato tiene que ser real, ¿no? Yo investigué, yo me metí a buscar el nombre de esa persona en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y luego hay unos que son reales y que hay personas que me han dicho, es que eso no puede haber pasado, eso no es real, no puede ser, y sí, sí pasó. Entonces me encanta generar ese efecto, ¿verdad? Que es como que yo pongo al lector así a pensar y como a decir, esto será real, esto habrá pasado, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y sembrar esa semilla de duda me encanta, ¿verdad? Inclusive hay un caso muy curioso de uno de los cuentos que tengo amigos cercanos que pues a los que les leí ese cuento en algún momento y saben qué es verdad y qué no, ¿verdad? Y cuando leí ese cuento, que tiene una parte de verdad y otra de ficción, esos amigos me dijeron, pero eso pasó de verdad, o sea, les generó a ellos mismos que ya saben la historia, si Pues, realmente eso había sucedido. con la mente del lector de manera tremenda, que ni ellos mismos se dieron. Exacto. Entonces está genial y me hace mucha gracia ese efecto. Y yo le puse ruleta rusa porque fíjate que los cuentos son muy contrastantes. Hay unos que vos te quedas, ay, ¿qué es esta historia tan linda? Y quedas así, toda conmovida, ¿verdad? Y en otros digo, ay, Dios mío, ¿qué fue esto que acabo de leer? Como que te dieron una bofetada, ¿verdad? Entonces, yo le llamé ruleta rusa porque yo juego, digamos, con el lector a que no sabe qué se va a encontrar a la siguiente vuelta de página, ¿verdad? Puede ser una historia muy entrañable o una que le deje así como en shock, ¿verdad? Entonces, por eso se llama ruleta rusa. Y yo digo que cuando están leyendo, les pregunto a mis lectores, ¿y qué? ¿Cuántos balazos han recibido ya? ¿Verdad? Entonces, es por eso que se llama ruleta rusa, básicamente. O sea, juegas con la mente del lector en el momento que no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, y aparte con las emociones, me imagino que vas con un sub y baja de que super soft, y luego acá, como tú dices, te dan un balazo. Qué padre, qué interesante, porque pues tienes todo lo que un lector quisiera en un solo libro, en este caso en esta antología. Que por cierto, la portada se me hace Sí. súper vistosa, súper visual, volteas y la ves y sí te llama la atención. ¿Tú haces las portadas o tienes un editor que las haga o cómo está No, ese? fíjate que todas las portadas de mi libro las he hecho yo. No soy diseñador gráfico, ni mucho menos, ¿verdad? Y sé que más de un diseñador gráfico, mínimo me excomulga, ¿verdad? Cuando vean los diseños de mis portadas, ¿verdad? Porque yo de diseño, pues no sé nada, nada más que yo lo veo y yo le voy agregando elementos y digo, ay, me gusta cómo se ve y así la publico, ¿verdad? O sea, soy medio atrevido, eso permítame decirle, ¿verdad? Pero, digamos que lo que uso siempre son imágenes gratuitas que publican artistas en un sitio donde se pueden subir fotografías para uso comercial, libre de derechos. Entonces, esta portada en particular la diseñó, el dibujo lo hizo una artista rusa que se llama Elvina Yakubova. Y ella pues subió ese dibujo entre muchísimos otros. Yo estaba buscando una portada para este libro y corrí con la suerte de encontrarme la cuenta de esta mujer
y yo quedé fascinado con el trabajo de ella. Es espectacular esa mujer. Vieras qué buenas las imágenes que ella publica. Y empecé a bucear entre las imágenes hasta que me encontré esta. Y yo dije, esta es. Porque esta imagen precisamente transmite ese contraste de claroscuros que yo quiero transmitir con las historias, ¿verdad? Es como, y además tiene como ese corazón de gema en el centro, ¿verdad? Que es como a donde yo le pretendo llegar al lector, ¿verdad? Directo al corazón con cada historia. El hecho de que esté hecha como de gema da la impresión de que es muy valioso, pero a la vez es muy frágil, ¿verdad? Entonces, todo eso, digamos, fueron como esas cosas que me evocó la imagen que yo dije, no, esta es la portada para este libro. Y así fue como surgió esa portada. Fíjate. Ahora sí que todo está fríamente calculado desde el contenido hasta el título y hasta la portada. Tu masterpiece. Bueno, esta es la primera antología que tienes, ¿verdad? Compendio al menos de relatos. Esto es correcto, sí. ¿Cómo surgió la idea que precisamente fuese una antología y cuánto te tardó en escribirla? Porque a veces pueden decir de que son relatos, te salen en un día, pero incluso por esa misma sistematización de que tiene que estar todo como el inicio, el desarrollo y el final, es más difícil por tenerlo que hacer en pocas palabras. Sí, no, de hecho, fíjate que, bueno, es curioso cómo surgió este libro, porque cuando inició lo de la pandemia, aparte del Fugaz Amor Eterno que te conté hace un rato, yo, bueno, en ese entonces, según yo, quería ver si empezaba a participar en concursos de cuento, que hacen muchísimos en España, en México, en otros países de Sudamérica también. Aquí en Costa Rica casi no hay concursos literarios y los que hay no son unos premios muy atractivos. Es mucho esfuerzo para, digamos, para el tamaño del premio. Sin embargo, en España sí son premios muy, muy sabrosos, la verdad que sí. Entonces yo dije, hey, me voy a poner a enviar cuentos, ¿verdad? A escribir cuentos. Entonces tenía como una página donde publicaban concursos, ¿verdad? Y entonces yo decía, mira, en este me interesa participar por las características que están pidiendo y que aquí, que allá. Entonces empecé de esa manera a generar un cuento por aquí, un cuento por allá. Digamos que escribir un cuento es muy interesante porque uno pensaría, bueno, mae, ya usted escribió un montón de novelas, o sea, escribir un cuento debe ser como pagar en chenetazo una lora, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Facilísimo. Pero no lo es. De hecho, a veces es más complicado escribir un cuento porque vos tenés que decir un montón de cosas en muy poco espacio. Exactamente. Inclusive muchos cursos te decían, no más de tantas páginas, no menos de tantas páginas, que no sé qué, o sea, un montón de características, ¿verdad? Entonces, vos decís, ¿y cómo hago o sea, para incluir toda la historia en este frasquito tan chiquito, ¿verdad? Entonces, sí es un reto muy interesante. Y digamos que esos cuentos fueron surgiendo uno por uno. Cuando terminó el año, que dicho sea de paso, no gané ni uno solo, ni uno solo de los concursos, ni uno. La competencia es muy feroz, la competencia es fuerte. Imagínate que en uno de los concursos habíamos más de 2.000 escritores participando. Bueno, Sí. no ganaste los concursos, pero ¿qué tal todos los fans que ya leyeron tus historias, que les gustó, que sintieron lo que precisamente tú querías que sintieran? Creo que eso también es mucho más gratificante a veces. De hecho, digamos, a lo que iba es que, aunque no gané los concursos, al final me quedó un caudal de historias que yo dije, mira, esto lo puedo armar como un libro, ¿verdad? Entonces, yo quería que el libro tuviera 13 relatos, porque el número 13 es un número muy significativo para mí, porque mi papá decía que era su número de la buena suerte. A contrario, digamos, de lo que dice, digamos, la creencia popular. Entonces yo dije, pues este libro se lo voy a dedicar a mi tata, va a ir con 13 relatos, y cuando inició este año, en enero, yo tenía 9 relatos listos. Tenía más, pero esos los estoy enrutando hacia otro proyecto que no voy a hacer nada por el momento. Entonces, yo dije, tengo 9 relatos y me faltan 4. Ay, Dios, ¿cómo hago? Entonces empecé a pensar en qué más podía yo contar, en qué otras historias podía incluir, algunas que fueran ficticias y otras reales, ¿verdad?
Y así fue como logré terminar de armar el libro como a mediados de junio, por ahí fue. O finales de mayo, sí, más o menos. Finales de mayo, inicios de junio, por ahí. Y en ese lapso yo había estado jugando el juego de la ruleta rusa literaria con mis amigos. Les decía, vea, les voy a poner el título de estos cuentos y usted tiene que escoger dos sin saber de qué van, nada más con el puro título. A ver si le toca un balazo. Entonces, eso lo jugué con un montón de amigos. Entonces, todos mis amigos, digamos, a los que involucré en esta dinámica, tenían como una visión parcial del libro, porque nada más habían leído un relato o dos, ¿verdad? Pero la retroalimentación que recibí me hizo pensar de que este libro de verdad que va a causar mucho impacto, entonces yo creo que sí vale la pena publicarlo, ¿verdad? Y así fue como me atreví, ¿verdad? Y el 13º relato, de hecho, es un juego completo, es un juego por todos lados donde lo veas. Primero que nada, se llama Triskaidekafobia, que significa el miedo irracional al número 13. Y es justamente el relato 13, ¿ok? Segundo, la cantidad de palabras que tiene ese relato, incluido el título, es 13 al cubo palabras. Ok. Luego, todos los relatos tienen notas al final del relato donde yo hago como una especie de glosario de algunas palabras ticas que a lo mejor en otras latitudes no se van a entender, entonces las pongo ahí para que los lectores pues no se pierdan dentro de la narración. Ese relato, el relato 13, tiene exactamente 13 notas al pie de página. Y la cantidad de palabras de esas notas al pie de página son 390, que son 13 por 10 por 3. Vaya. Entonces, o sea, ese relato para mí y aparte tiene otra cosa, tiene un mensaje oculto. Cuando vos juntás la primera letra de cada párrafo de ese cuento, hay una frase, te digo algo. Entonces, no, ese cuento por donde lo veas, o sea, tiene... No, creo que sí. Te vuela la cabeza ese relato. Yo creo que toda la antología se me hace súper interesante. Cómo puedes jugar con la mente del lector de esa manera y plasmarlo y darle el formato que quieres que le dé. Creo que no todos logran eso, el poder jugar con las mismas, con las palabras, con el discurso en sí. Y qué padre que tú puedas lograrlo. Yo siempre he querido hacer eso, nunca me ha salido hasta ahora. Y pues, mis respetos, reverencia, qué bueno que puedas lograrlo. Y así que a la gente le está gustando tanto como para decir, ok, creo que estoy perdida, pero a la vez no. Y eso quiere decir que lo está haciendo súper bien. Entonces, así es. Felicidades por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, voy a ver si hay algunos comentarios por aquí antes de seguir. Okay. Bueno, aquí nos dejan, qué interesante, necesitamos más libros ambientados en México. Acá dice albaricoque, hola, no sé por qué pusieron albaricoque. ¿Qué es un albaricoque? ¿Es algo de allá? Albaricoque es una fruta que es como el durazno, pero albaricoque es el inicio de Álvaro, entonces tengo una amiga que me dice albaricoque vacilando. Ya. Acá también nos dejaron, dice, el libro de las mega historias. Sí, concuerdo con todo lo que nos has platicado. Yo creo que muchos lectores se van a quedar picados y van a querer leer esa historia, esa antología. Aquí nos dejan una enanita y aquí nos dejan I would like to understand Spanish. Bueno, pues es que en sí el proyecto es más precisamente para los hispanohablantes, pero quizá después les traigamos algo en inglés. Uno nunca sabe con qué los vamos a sorprender. Y no. Sí, dime. Dime. No, iba a agregar una cosa que se me olvidó mencionar de ruleta rusa que es muy relevante. Bueno, ya mencioné que sí usa terminología muy tica, ¿verdad? Pero otra cosa es que todos los relatos ocurren en Costa Rica, todos. Tanto los reales como los imaginados están ambientados en Tiquicia. Entonces ya he tenido algunos lectores extranjeros, que inclusive una señora de Tabasco, curiosamente, me compró un ejemplar para ella y otro para el papá. Y se los mandé hasta allá, hasta México. Y hace poco lo terminó de leer el libro y me dijo que le había gustado mucho y inclusive empezó a jugar conmigo, a decirme, tengo ganas de ir a Costa Rica a comer jocotes. Y luego me decía, o sea, entonces así como usando las palabras que se usan en los cuentos, ¿verdad? Entonces me gustó mucho eso porque
es una manera en que, digamos, como que uno comparte un pedacito de este terruño, ¿verdad? Con el mundo, ¿verdad? Y eso me parece lindísimo, una oportunidad bellísima, digamos, como de presentar a Tiquicia, ¿verdad? Desde un panorama que no es solamente la parte ambiental y de los paisajes bellos y de los volcanes y las playas, ¿verdad? Sino más bien como desde la vivencia, ¿verdad? De los que habitamos acá. Entonces eso me gustó mucho y creo que es una cosa que pues no me la imaginé cuando lo estaba escribiendo, pero que ahora la veo más clara, ¿verdad? Que tiene ese efecto. Entonces está bonito. Y exceptuando Coiné, que me imagino que ahí creaste tu propio mundo y todo, todas tus otras Ujú. obras las ambientas precisamente, y también la de México, en tu país, o tienes... Pues no, de hecho, digamos, las otras obras que tengo son poemarios, que esos en realidad no tienen una ambientación como tal, aunque el segundo poemario del que no hemos hablado, pero que si da chance te cuento un poquito de qué trata, ese cuenta historias y esas historias a veces están ubicadas en otros lugares. Entonces puede ser que haya una ambientación ahí, aunque no es el propósito de los poemas como tal. Y Coiné, sí, como bien lo dedujiste hace un momento, Coiné es un planeta entero que yo inventé. Entonces, digamos que no hay punto de referencia similar a nada de aquí de la Tierra, ¿verdad? Y digamos, pues el lector en esa trilogía tiene que meterse de lleno en ese mundo, ¿verdad? Y empezar a entender toda la filosofía, la política, la cultura de un planeta que es completamente inventado desde cero, ¿verdad? Y Pero sí, para dime. crear esta historia, ¿cómo le hiciste? Bueno, para crear más bien el mundo. Primero creaste todo el mundo y luego ya empezaste a escribir, o ahí mientras ibas creando la propia historia, iba ahí como que flotando, aflorando la idea de que, ay, pues vamos a hacer esto, vamos a poner esto, vamos a inventar esto, porque creo que la literatura fantástica, escribir literatura fantástica, sobre todo cuando se crea un mundo nuevo, es dificilísimo porque capaz que se te olvidó algo y te tienes que regresar y tienes que anotar y anotar y ¿cuánto te tardaste en hacer esto y si lo hiciste así como que por separado o todo junto? No, de hecho la historia de esas crónicas es muy curiosa. Cuando yo empecé a escribir Las Cinco Razas, que es el primer volumen de la trilogía, yo empecé completamente brújula. No sé si vos has oído el término de escritor brújula o escritor mapa. Sí, ok. Bueno, pues yo era completamente brújula. Es decir, yo con la página en blanco al frente, escribe y escribe y escribe lo que se me iba ocurriendo. Yo iba inventando situaciones así sobre la marcha y se me iban ocurriendo personajes, se me iban ocurriendo las razas, ¿verdad? Lo único que yo al puro principio puse fue las cinco razas, fue así, en el puro principio del documento fue las cinco razas. Y yo dije, esta historia tiene que contar la historia de cinco razas, no sé cuáles son, las fui inventando conforme iba escribiendo. Pero resulta que cuando llegué al capítulo 15, la historia estaba tan enredada que yo dije, Dios mío, ya no sé cómo desenredar esto. Y entonces agarré el libro y lo engaveté, lo dejé por ahí reposar muchos meses. Hasta que se me ocurrió ponerme a diseñar un juego de RPG y aventura basado en este mundo que yo he inventado. Nada más que el juego se devolvía 1000 años en la historia para narrar las hazañas del Iluminado, que es un personaje que yo menciono mucho en la historia y que no se sabe quién es, y de cómo logró la Gran Unificación, que es un evento cumbre en la historia de Coiné y que también se menciona en la historia, pero no se dice exactamente qué es la cosa, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, que el juego sea basado o lleve al jugador a llevar a cabo la gran unificación. Entonces empecé a diseñar ese juego y resulta que cuando lo diseñaba empecé a aterrizar un montón de cosas, desde hacer un mapa del planeta entero hasta ponerle atributos ya físicos y específicos a cada raza, desde definir cosas como características digamos, de la geografía del planeta, bueno, lo que se te ocurra, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y en ese proceso y empezar a inventar la historia de esa gran unificación, empecé como a todas las claves y elementos que tenía que tener el jugador presentes para poder resolver el misterio, ¿verdad? Y ¡zas!
que me cayó, Cómo desenredar el enredo de las 5 razas. Entonces, me devuelvo a las 5 razas, la releo todos los 15 capítulos que había leído y digo yo, mira, aquí hay contradicción, esto está mal, esto. Entonces empecé a detectar un montón de fallas en lo que ya llevaba listo. Entonces me puse a armar, como ven informático que soy, una hoja Excel gigantesca, donde puse todo el detalle de cada personaje, cuándo había nacido, de qué raza era, eventos cumbre, características de las poblaciones que describía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando me di cuenta tenía una clase de monstruo en Excel, ¿verdad? De todo ese mundo que había construido, pero me permitió de manera precisa, digamos, amarrar todo lo que ya tenía y desenvolver, digamos, lo que faltaba de la historia, que al final el libro quedó de 36 capítulos. Y así fue como nació Las 5 razas. Cuando yo terminé Las 5 razas, estaba tan inyectado, como decimos aquí en Costa Rica, que es así como eléctrico, ¿verdad? Que yo dije, Dios mío, yo tengo que seguir escribiendo esto, es que es demasiado, ¿sabes? Me falta un montón. Entonces me puse de una vez a escribir el cisma, pero así, o sea, yo publiqué Las 5 razas y al día siguiente estaba escribiendo el cisma. Entonces empecé a escribir el cisma y conforme lo iba escribiendo, iba ya, digamos, un poquito más mapa, porque ya había como diseñado que iba a tener 27 capítulos el libro, y empecé a escribir, pero cuando iba escribiendo, yo dije, no, mira, se me olvidó que para llegar de este punto a este hay que narrar primero qué pasó aquí, entonces tengo que agregar un capítulo, y luego otro, y cuando me di cuenta tenía 36 capítulos el libro, de los 27 que había planeado, ¿verdad? Y en ese mismo ir y andar, se me ocurrieron unas ideas loquísimas que yo dije, no, es que esto yo no lo había pensado, pero me parece genial, lo voy a incluir. Entonces hay que reescribir cosas que ya estaban listas, ¿verdad? Entonces así fue ese proceso con el cisma. Cuando llegué a Salvación, yo dije, no, este sí lo voy a planear bien y planeé cada uno de los capítulos, que igual quedó de 36. Entonces ya era como una marca de la saga, que cada libro tiene 36 capítulos, ¿verdad? Entonces le dejé, digamos, como esa característica y yo dije, ahora sí, ¿cómo meto esta mega historia de salvación? Porque usted no tiene idea de la cantidad de cosas que pasan en ese libro. Yo llevo al lector para arriba y para abajo y el lector me dice, por favor, deme tregua. Y entonces todos los lectores que han leído Salvación, cuando llegan al capítulo 7 me dicen, ay, gracias a Dios está este oasis aquí porque usted me estaba matando. Y después de eso ya no le doy tregua. Después de eso ya no doy tregua. O sea, el lector va así, yo lo llevo para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, ese libro, cuando yo dije, ¿cómo voy a hacer para meter todo esto en 36 capítulos? Bueno, fue de verdad que una actividad de planeación súper fuerte, pero lo logré. Entonces quedó así. Y ese libro así fue como surgió, digamos. Entonces, en este momento ya yo tengo en mi mente completamente mapeado, digamos, un planeta entero, ¿verdad? Y un montón de cosas. Ya tengo pensada la segunda trilogía, que va a ser una precuela que se devuelve miles de años en la primera trilogía para narrarte el origen de las razas, la evolución y el periodo oscuro, que yo lo cuento, digamos, o lo menciono, pero no digo exactamente detalles. Y un séptimo libro que ya también lo tengo pensado, que es el que une las dos trilogías que va a narrar la gran unificación. Entonces ya todo eso está, y aparte de eso, ha habido varios lectores que me han pedido spin-offs. Entonces ya tengo pensado un spin-off de 2 personajes, y hay otro spin-off que me dieron idea hace menos de un mes, un lector así súper fiebre de la trilogía que me dijo, es que usted tiene que escribir un spin-off de los 4 gemelos. Entonces, también estoy peloteando ideas de ese spin-off. Y aparte, tengo ya pensados un libro de relatos con varios relatos de personajes terciarios dentro de la historia que son suficientemente interesantes como para tener por lo menos un cuento de la historia de ellos. Entonces, sí, o sea, Coiné, digamos, está vivísimo y para mí es un mundo que no tiene límites. Puede seguir creciendo hasta donde la vida me dé. Y esta fue la primera historia que escribiste, ¿verdad? Ya así como más para profesionalmente hablando, podríamos decirlo. Exactamente, Ya que aún exactamente. tengas donde rascarle y tú puedas seguir sacando y sacando. Perfecto. Sí, sí, sí. No, me encanta, y me encanta Coiné. Yo de hecho estoy enamorado de ese mundo, y hay personajes que para mí son entrañables, y es curioso porque esa es otra, digamos, cuando los lectores leen las crónicas de Coiné, se dan unos debates que no tienes idea, ¿verdad? Donde se pelean y dicen, no, es que cómo vas a querer a ese personaje yo lo odio, y, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces me encanta generar ese tipo de polémica,
entre los lectores, porque eso significa que los personajes de alguna manera te llegan, ¿verdad? O sea, algo es encontrás en ellos que te identificas con ellos o que los amas o los odias, ¿verdad? Entonces, eso es lindísimo, me parece que esa es la magia de la literatura y me encanta seguir haciendo eso, me encanta. Justamente creo que precisamente de ahí empieza el amor por un libro, decir, este es mi libro favorito, más que por la historia en general, creo que por la historia del personaje que te hizo amar a ese libro, con el que precisamente como tú dices, te sientes identificado. Aquí nos dejan otra pregunta, dice, ¿qué otros temas trata Ruleta Rusa? O si nos puedes decir algunos temas de los que trates pues ahí en Ruleta Rusa. Pues mira, Ruleta Rusa tiene 13 cuentos. Les puedo leer los títulos de los cuentos, pero no les puedo decir más porque Spoiler. el chiste es que descubran, sí, claro, y el chiste es que descubran qué es lo que hay ahí adentro. Pero les puedo leer con mucho aquí gusto. podemos deducir con los títulos, claro. Esa es la idea, exactamente. Mira, te voy a leer los títulos. Espérate para ver. Me he vuelto loco y sí es cierto, la tabla de contenido está al inicio del libro y la está usando al final. Dice, contenido, un viejo necio, el monaguillo, la valiente, la cajita de música, la vidente, memorias de un devoto, la nana alemana, la magia sí existe, paseo a la playa, la medicina, diario de un vagabundo, segundo aire, trisca y decafobia. Okay. Esos son los 13 platos. Bueno, si los que nos están viendo, ya pueden estar haciendo sus apuestas en los comentarios cuál es real y cuál es mentira, o deducir cuál es real y cuál es mentira, o más o menos de qué va, ya con la lectura que nos hizo Álvaro de los títulos. Y durante toda lo que llevamos de entrevista o de charla, ya nos has platicado sobre la mayoría de tus libros y podemos ver toda la versatilidad que tienes de ir de un género a otro, ya que Koiné pues es fantasía, quizá aventura también, manejas los poemarios, tienes los poemarios y tienes Ruleta Rusa que pues realismo mágico, es difícil para ti pasar de un género a otro, o con cuál te sientes más en tu zona de confort, o cuál se te dificulta? Pues fíjate que con todo lo que he escrito hasta el momento me siento muy cómodo, me gusta. Hay un género que yo amo y no he escrito nada de eso y que me gustaría escribir un libro de ese género algún día, que es ciencia ficción. Ese es un género que me encanta, nada más que siento que lo que haya ahorita publicado es tan bueno que pues, los estándares ahí están muy altos, ¿verdad? Entonces, como se le tiene que ocurrir a uno algo extremadamente bien pensado, ¿verdad? Y bien estructurado para que realmente pues se considere una obra pues respetable, ¿verdad? Dentro del género. Y pues también hay gigantes, ¿verdad? En ese género en los que uno pues tiene que de alguna manera sopesar lo que escribe. Entonces creo que sí es un género que plantea un reto fuerte y tal vez en ese me sienta menos en mi charco escribiendo, no sé, pero digamos que en todo lo que he escrito me he sentido muy cómodo. La poesía para mí, digamos, yo creo que es uno de los como de las partes del arte literario que más me gustan. De hecho, en todos mis libros hay poesía. Inclusive en las crónicas de Koiné, cada libro inicia con una profecía y cierra con una profecía, y esas son un poema. Y adicionalmente, dentro de las historias, hay algunas historias de alguno de los libros que tiene otra profecía más por ahí, que es otro poema. Entonces, a mí la poesía me encanta. Y en Fugaz Amor Eterno también hay poesía. En Ruleta Rusa hay poesía también. En un par de relatos tienen poemas. Para mí, digamos, la poesía es increíble, digamos, es la manifestación más bella, digamos, del pensamiento humano, ¿verdad? Y de hecho, digamos, lo que más escribí yo toda mi vida, que nunca lo compilé, eran poemas. He escrito poesía desde que soy muy joven.
Nada más que pues, lo escribí en un papel por ahí y lo dejaba medio mal guardado y entre mudanza y mudanza se fue perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente fue muy poco lo que yo logré rescatar. Algunas cosas las rescaté porque las publicaba en Facebook y entonces ahí quedó en el post y logré incluir algunos de esos trabajos en estas obras que ya he publicado, ¿verdad? Pero digamos que en general creo que lo que más me gusta es escribir poesía y de ahí, digamos, la prosa, me han dicho que es prosa como muy lírica, que uso muchas metáforas. Sinceramente, digamos, a veces yo hablo muy parecido a como escribo o escribo muy parecido a como hablo, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor yo tiendo a ser así como metafórico, ¿verdad? Y cuando hablo y a lo mejor eso se refleja en lo que escribo, no lo sé, pero digamos que me gusta escribir de esa forma y me gusta que haya como cierta musicalidad también en lo que se lee, ¿verdad? De lo que escribo. Y creo que lo logro de alguna manera. Ya cada lector tiene su propia opinión de lo que escribo y algunos son mucho más efusivos que otros, pero ya pues ya está en cada quien determinarlo, ¿verdad? Bueno, dices que la ciencia ficción puede representar un reto porque no lo has escrito, pero acuérdate de los Ujú. niñitos de goma, eso a mí me suena muy sci-fi y los cómics también. Entonces, así que tú digas, no he escrito nada, pues no. Ahí hay que recordar lo que escribiste ahí y quizá surja Buen otra punto. historia. Sí, claro. Me gusta como lo ven, me encanta. Bueno, pues, háblanos ahora un poco de tu nuevo libro que estás sacando ahorita. Entonces, felicidades otra vez por eso. Igual si lo tienes ahí, no lo quieres mostrar, adelante. Pues fíjate que ese libro apenas se está publicando el día de hoy, eh, entonces en realidad todavía no tengo ejemplares impresos. Lo que sí tengo es el ejemplar en electrónico que lo descargué en mi celular, pero no lo puedo mostrar porque estoy hablando por el celular en este momento. Pero ese libro es un poemario. Digamos, el primer poemario que yo publiqué fue en el 2019 y fue un poemario muy cortito de 10 poemas que se llama Perdóname, te amo. Esa es en realidad una carta de amor que yo le escribí al que actualmente es mi esposo. Y en ese momento se lo escribí porque habíamos tenido una discusión ahí bastante fuerte y yo reconocí que la había cagado, perdón por mi francés. Y yo dije, pues tengo que, igual que la cagada que fue épica, la pedida de perdón tiene que ser épica también. Entonces le escribí esos 10 poemas como una manera de pedirle perdón y me quedó tan bonito que yo dije, ay, esto podría ser un libro y lo convertí en un librito. Entonces eso es Perdóname, te amo. Perdóname, te amo. Además, está ilustrado. Cada poema trae una ilustración que me encontré por ahí, bellísima, que para mí evoca como la emoción central del poema. Y lo que hace es llevarte como por 10 etapas de un proceso de reconciliación. En realidad, muchos lectores de Perdóname, te amo me han dicho que parece como una tarjeta de Hallmark de 40 páginas, ¿verdad? Podría darse si quieren para pedirle disculpas a la pareja cuando en algún momento tengan alguna discusión fea, ¿verdad? Puede ser muy efectivo, no lo sé, pero bueno. Entonces, cuando yo me puse a pensar en el poemario que quedó publicado hoy, este poemario se llama Amores Imposibles, un viaje a la nostalgia. Amores Imposibles surgió de una manera muy curiosa. Yo hace algunos meses me puse a rememorar, o como a hacer un inventario, entre comillas, o una lista de todas las personas de las que yo en algún momento de mi vida me he sentido enamorado. Y resulta que me di cuenta de que cada persona era de un signo zodiacal distinto y completaban los 12. Entonces yo dije, esto tiene que documentarse, o sea, esto hay que escribirlo, ¿verdad? Imagínate que estamos hablando de historia antigua porque el amor imposible más antiguo tiene una persona que yo conocí hace 30 años. Y el amor imposible más reciente es de hace pocos meses, el año pasado, ¿verdad? Entonces,
esta, este poemario, yo dije, yo lo quiero hacer de una manera en que cada una de esas personas tenga un capítulo y cada capítulo incluya 8 poesías. Entonces al final quedaron 96 poemas en ese libro. Es muchísimo más ambicioso que el primer proyecto. Y cada uno de los capítulos está dedicado a una de esas personas y narra la historia, digamos, de mi amor imposible, ¿verdad? Entonces son poemas que cuentan historias. Eh, y de hecho las personas que ya han leído esto, incluyendo los dedicados, porque cada uno de los dedicados leyó su porción y me dio retroalimentación, por supuesto, y además me dio su permiso para poner su foto ahí, porque va ilustrado cada capítulo con la foto del dedicado, ¿verdad? Entonces, este es un libro que yo pienso que es muy atrevido, tal vez, no sé si valiente, pero sí muy, muy loco, ¿verdad? Porque digamos que es como exponer mi alma, ¿verdad? De una manera completamente transparente, ¿verdad? Que siento que es algo que es parte de lo que hace un poeta, ¿verdad? Un poeta realmente pues se está revelando quién es o una parte de sí en lo que escribe en sus poesías, ¿verdad? En este caso, pues es lo que yo estoy haciendo, nada más que me traje en el proceso a 12, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Y cada uno pues tiene su aportación ahí o su cuota, ¿verdad? Entonces, pero digamos que este poemario tiene eso, ¿verdad? Y tiene por ahí una sorpresilla, en algún capitulillo hay algo ahí, ¿verdad? Que se va a encontrar quien adquiera el poemario, que va a decir, ah, mira, esto está interesante. Pero sí, es un poemario grande, y que tiene esa característica. Cuenta 12 historias distintas. Creo que, tal como lo dices, creo que con la poesía, los poetas nos regalan el alma y se liberan de todo lo que tienen emocional y mentalmente y nos hacen parte de eso Así es. cuando nos sentimos identificados, cuando pensamos en alguien al estar leyendo. Y pues precisamente creo que tú lo haces de una manera extrema. O sea, ya que nos cuentas del poemario de Te amo, perdóname. ¿Sí? ¿Está Ah, correcto el pero título? te amo. Qué lindo, hasta acá sentí la miel. Este, y con el nuevo también, que pues sí, bastante atrevido, pero creo que también es una forma de cerrar ciclos, de sanar. Dicen que la escritura es terapéutica y justo creo que es lo que estás haciendo. Y pues qué bonito que lo transmitas bien y que los lectores pues también cierren sus propios ciclos o se sientan identificados con los poemas y que puedan Ujú. dedicárselos. Y Sí, sí. pues, ¿qué viene para ti en el ámbito de la escritura? ¿Tienes ya algún proyecto en camino? Igual aunque no nos puedas Sí. hablar de él, dinos sí, no, más o menos para cuándo. No, no, mira, te voy a contar. Tengo de entrada, está la trilogía de Crónicas de Coiné, ya traducida al inglés. El proceso de lectura beta tomó más tiempo del que yo había previsto, eh, porque según yo iba a terminarse para el 31 de agosto. Ajá. Según yo iba a publicar la trilogía a inicios de octubre. Ajá. Nada que ver. Eso todavía tengo unos lectores beta que todavía están en el proceso. Digamos que la siguiente fecha esperada es el 25 de diciembre. Vamos a ver si logramos llegar a tiempo para Navidad. Si no, no me importa. Me importa más que el libro sea publicado con calidad, porque yo cometí el error de publicar las 5 razas en inglés muy rápido cuando acaba de terminar de publicar de escribir las 5 razas. Sí, es cierto, hace un rato te dije que inmediato me puse a escribir el Cisma, no es cierto, mentí, falté a la verdad terriblemente. Lo primero que hice fue traducir las 5 razas a inglés. Cierto. Y publiqué ese libro así con esa traducción chafísima, ¿verdad? Que los lectores angloparlantes que lo leyeron me empezaron a dar feedback y me decían, es que esto no, así no se dice, es que esto no está bien dicho, es que suena raro. Entonces, despubliqué esa cosa, ¿verdad? Y lo mejoré bastante. Y ahorita, digamos, este proceso de lectura beta para mí es muy importante porque es el que me garantiza que evitar ese efecto, ¿verdad? De que un lector angloparlante nativo lea eso y diga, esto está como que no está bien, ¿verdad? Entonces ese proyecto está ahí, digamos, está ya bastante maduro y ahorita surgió una cosilla por ahí que no voy a contar, pero que es una gran sorpresa que se van a llevar los lectores de las Crónicas de Coiné.
en general y los angloparlantes en particular. Pero es una muy buena noticia que tiene que ver con este proyecto. Luego, ¿te acuerdas que te dije hace un rato que tenía unos relatos, pero que esos relatos iban para otro proyecto? Bueno, ese proyecto es un proyecto que, de ese sí no puedo hablar mucho, nada más que va a ser otro libro de relatos, ¿verdad? Que ya tiene hasta título y es un título súper sugestivo, ¿verdad? Y ese libro de relatos, no sé en qué momento irá a salir. Yo estoy ahorita muy metido con proyectos de edición porque también me dedico a ayudarle a otros autores independientes a editar sus obras. Y ahorita he estado muy metido en eso y como además estoy trabajando tiempo completo, que no, eso no lo tenía hasta septiembre, digamos yo, hasta el 6 de septiembre de este año era escritor tiempo completo, pero a partir del 6 de septiembre entré a trabajar a una empresa ahorita, digamos que tengo muy restringido el tiempo, entonces estoy editando el libro de un colega mío y eso me tiene muy ocupado los fines de semana y las noches. Entonces, no sé, yo espero, digamos, que poder tener ya tiempo, fines de semana, para seguir escribiendo los relatos, porque los tengo en mi cabeza, ya las ideas, pero no he podido plasmarlos, ¿verdad? Pero ese libro de relatos yo quisiera que se publique a inicios del año entrante, no lo sé exactamente cuándo. Y adicionalmente, quisiera, porque ya esto sí es aquí voy a necesitar, no sé, ganarme la lotería, que me den una beca, algún ministerio ahí de cultura de algún país, no sé. Quisiera retomar las crónicas de Coiné y escribir la segunda trilogía. Realmente eso es lo que ahorita a mí me tiene así como con esa pasión ahí que digo, Dios mío, yo necesito terminar de escribir todo lo que tengo en mi mente de este mundo, pero no sé en qué momento lograré encontrar el espacio, porque para serte honesto, yo no me atrevería a escribir nada de las crónicas si no tuviera el nivel de dedicación que tuve para escribir la primera trilogía, porque es extenuante, es súper detallado, es muy complejo y yo no podría hacerlo a pedacitos, no podría, aparte de que mis procesos de inspiración son de cuando le da la gana a la musa, ¿verdad? Entonces, si la musa me está dando besitos en el cachete y yo la vuelvo a ver feo, se me resiente y es capaz que me deja botado, ¿verdad? Entonces, tengo que hacerlo, o sea, con una dedicación que ahorita no tengo. Entonces, no sé cuándo podré retomar ese proyecto, pero digamos que el libro de relatos es lo que va más cercano y, por supuesto, la edición en inglés de las crónicas. Eso es lo que está ahorita. Pues tienes bastante Haciendo. trabajo por delante y me surgió una duda, curiosa yo, como siempre. ¿Todo el Dime. proceso detrás de la edición de todas tus obras lo haces todo tú solo? ¿Tienes tu traductor, tu editor o todo es contigo? Todo soy yo. Digamos, para los libros en inglés, eso sí, mi esposo, él es profesor de inglés, entonces me ha ayudado muchísimo, digamos, a corregirle muchas cosas. Aparte de eso, tengo una amiga que estudió literatura inglesa que me dio feedback valiosísimo. Adicionalmente, pagué por una licencia, una suscripción de una herramienta de revisión gramatical que se llama Grammarly. Y hace poco descubrí otra que se llama ProWriting Aid, que está mucho mejor que Grammarly y creo que es la que voy a usar como para la corrección final de los manuscritos, cuando ya me den toda la retroalimentación los lectores beta. Y adicionalmente los lectores beta me han dado también feedback súper valioso, así de que son cosas que uno dice, mira, sí, qué bárbaro, o sea, cómo se me va a ir este verbo tan fácil verlo y yo no lo veo, porque ahí uno pasa sobre el texto y ya lo haya natural, ¿verdad? Y el lector beta, angloparlante además, me dice, es que eso no se dice así en inglés. Entonces, sí, digamos, para las obras en inglés, sí he requerido de mucho apoyo de mucha gente y he de decir que son todas almas altruistas, porque en realidad hasta 6 de septiembre de este año, pues yo era un hombre desempleado que escribía un montón, ¿verdad? Entonces tenía mucho trabajo, pero no tenía ingresos fijos, ¿verdad? Entonces, como tal, pues no tenía acceso, digamos, a pagar servicios a nadie y pues en lo que me basaba era pues en las almas caritativas que quisieran ayudarme, ¿verdad? Entonces, así es como han surgido esos apoyos, ¿verdad?
pero sí, básicamente así. Eso es. Creo que se nos va a cortar porque ya nos tardamos mucho, pero deja que